Buenos días, en esta mañana te habla tu servidora y amiga Isabel Machado. En este día vamos a estar compartiendo eh, el mensaje que Jesús da a las 7 iglesias de Apocalipsis. Jesús habla al apóstol Juan a las 7 iglesias que existían en el tiempo que éste estaba escribiendo el Apocalipsis, cuando Juan se encontraba exiliado en la isla de Pasmo. Pero hoy en día podemos aplicarlo a cada uno de los creyentes de este tiempo y nos revela la condición en la cual podemos estar o el estado actual de nuestro andar con Jesús. La primera iglesia de la cual vamos a hablar es la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia la podemos encontrar en el capítulo de 2, versículo 1 al 11 de Apocalipsis. Y es la iglesia de Éfesos. Y esta es la iglesia que podemos comparar con un pastor, un líder o un nuevo o un creyente que ha dejado su primer amor. Esta iglesia habla de la condición de nosotros cuando nos dedicamos a muchas cosas, a muchas actividades, a muchos eventos y muchos quehaceres. Y no tenemos tiempo para el Señor Jesús. No nos deleitamos con Él como al principio cuando lo conocimos. Ya no nos entusiasma hacer cosas para Él, como ya no nos entusiasma la adoración, el ayuno, la lectura de la palabra. Y ese tiempo donde las horas con Él nos parecían pocas. Esa pasión se apagó. Esa emoción al hablar de Él cesó. Ya mi prioridad no es mi amado Señor Jesús. Ya Jesús no es el amor de mi vida. Todo se vuelve una rutina y dejamos de lado la búsqueda de su presencia y la lectura de su palabra. Es ese pastor líder o miembro de la iglesia que imita a Marta, la hermana de Lázaro, preocupado, afanado y turbado por las cosas de acá abajo, las cosas del mundo, las cosas que perecen, y descuidamos lo espiritual. Y es por eso que muchas veces andamos cansados, andamos preocupados y afanados por lo que vamos a vestir y comer, que, que por lo que de verdad debemos preocuparnos por las prioridades del reino. Es ese tipo de persona que anda detrás de la añadidura, igual como aquellas personas que no conocen a Dios. Es cuando nuestra oración se vuelve un reclamo, como lo hizo Marta. Usted no está viendo lo que pasa en esta casa. Usted no está viendo que mi hermana María no me ayuda. Usted no le importa esta situación que me está sucediendo. De pronto le podemos decir al Señor que es injusto con lo que nos está sucediendo, nos está pasando. Le podemos decir al Señor que a Él no le importa aquellas situaciones, aquellas adversidades que nosotros estemos atravesando. Y terminamos muchas veces, igual que Marta, dándole órdenes al Señor. Marta le digo a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Y muchas veces nosotros también le estamos dando órdenes al Señor. Señor, haz esto, haz aquello. Quiero que me concedas esta petición, y terminamos queriendo torcerle el brazo al Señor para que el Señor haga lo que nosotros queremos. Somos irrespetuosos
Le echamos la culpa a Dios por todo lo que nos sucede. Manipulamos a Dios. Dame esto, si no, no te sirvo. Si no dejamos el ministerio, me voy de la iglesia. Hablamos mal delante del Señor, nos quejamos delante de Dios. Decimos, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, ya yo no puedo más. Y muchas veces nuestro caminar con Jesús y nuestro servicio al Señor se convierte en una carga, en un martirio. Jesús nos habla hoy como nos habló ayer, pues Jesús es inmutable, Él no cambia. Jesús es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando Jesús nos habla, Él lo hace con toda autoridad para hacerlo, pues Él nos compró a precio de sangre. Su iglesia es su novia, su iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza. Y Jesús, ¿por qué nos dice, te conozco? En esta iglesia de Éfeso yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él nos crió, Él nos formó dentro del vientre de nuestra madre y nos capacitó, nos reveló el propósito por el cual estamos aquí en la tierra y nos envió. Y Él siempre está observando su iglesia o siempre nos está observando a nosotros. Y Él sabe lo que está sucediendo con nosotros. Él conoce nuestro obrar, conoce nuestra intención y nuestra manera de actuar y de pensar. Y Él a esta iglesia le reconoce que trabajaban duro, que eran pacientes. Y muchas veces Dios está viendo que nosotros trabajamos duro y que somos pacientes. Y muchas veces perseverantes. Pero a pesar de todo eso, muchas veces Jesús no está conforme ni satisfecho con lo que estamos haciendo, ni aprueba muchas cosas y muchas actividades que nosotros realizamos. Entonces, si Jesús nos llama la atención es porque es un problema serio no tener amor por Jesús. Es un problema serio dejar enfriar ese amor. ¿Por qué? Porque si yo dejo enfriar esa pasión y ese amor por Jesús, mi trabajo en el Señor es en vano. No sirve para nada. Nada tendría sentido. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy como iglesia? O como siervos, o como líderes, o como pastores. Volver a eso que nos emocionaba. Debemos madurar. Debemos lograr amar a Dios en una mayor profundidad. Jesús a esta iglesia la manda a arrepentirse. O sea que, si nosotros dejamos el primer amor, dejar ese primer amor es pecado. Debemos reconocer que hemos caído en este error y debemos pedir por perdón y volver a Dios. Porque arrepentimiento significa regresar y retornar al Padre, volvernos a Dios, cambiar de rumbo, cambiar de dirección, cambiar de actitud y dejar esa conducta que venimos practicando antes de que sea tarde. ¿Qué nos recomienda Jesús? Haz las primeras obras, lo que hacías cuando me recibiste en el corazón, cuando nos enamoramos de Jesús. Es empezar a restaurar lo básico. ¿Y cuáles son esas primeras obras? ¿Tú te acuerdas cuando pasabas tiempo de rodillas, adorando y llorando delante de su presencia? Quebrantado delante de Él y no querías que nadie te interrumpiera. No había tiempo para más nadie sino para Él. Era tu mayor deleite. Era el tiempo más hermoso y se nos pasaba el tiempo rápido. ¿Recuerdas cuando pasabas horas en su palabra y se te olvidaban otras cosas? Él era tu prioridad. ¿Te acuerdas cuando disfrutabas hablar de Él, de tus experiencias, de tus testimonios y tus milagros? El tiempo de oración era hermoso.
Compartir a otros hermanos de Jesús era único y especial. Esas son las cosas que Dios hoy está demandando que debemos empezar a hacer con esa misma pasión y con ese deleite, deleitarnos en su presencia y deleitarnos escucharlo hablar su palabra. El Señor dice que si nosotros no nos arrepentimos, va a quitar el candelabro. Y el candelabro es la presencia del Espíritu Santo. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no podemos brillar en medio de la oscuridad. No vamos a poder cumplir el propósito para el cual fuimos diseñados. No podremos conquistar a aquellos que no conocen a Cristo. No podremos plantar el gobierno de Dios acá en la tierra y no podremos establecer el reino de Dios. Debemos volver a ese primer amor. El Señor también dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. Y te quiero decir que no es solo escuchar el mensaje de Dios, es comprenderlo. Muchas personas solo lo oyen sin entenderlo realmente. Debemos pedirle al Señor que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y que nosotros podamos entender y comprender las Escrituras como Él oró y le pidió en oración a que sus discípulos abrieran sus ojos y entendieran la Escritura, comprendieran lo que realmente significa ser ciudadanos del reino de los cielos y dejarnos guiar por Él y tener la revelación del Espíritu y de su palabra. El Señor aquí dice que si nosotros volvemos a ese primer amor, Él tiene un premio para nosotros y ese premio es el árbol de la vida y ese árbol de la vida es Jesús. Todos nosotros tendremos el privilegio de deleitarnos con Jesús y esta experiencia maravillosa es incomparable, inigualable lo que nos espera. Disfrutar de la eternidad en los cielos, retornar al Edén, a ese lugar hermoso de donde un día salimos y que nunca debimos haber salido. En mi próximo audio hablaré de la iglesia de Esmirna y del mensaje que Juan escribió para ella. Te invito pues a estar atento al estudio de estas iglesias señaladas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y es mi oración que se despierte en ti, amado amigo, hermano, amado pastor y amado hermano, una sed y hambre por conocer más del Señor Jesús. Te bendigo y te dejo en las mejores manos, en las manos del Señor. Amén y amén.